Bien, hablando un poco sobre la cuestión homosexual, tenemos bastante que decir y en verdad la mayoría de las cosas ya están probadas científicamente. Solo tenemos que hablar en relación a lo que está escrito en la Biblia al respecto de la situación. Pero vea, la primera cosa es que el Dios que ordena o el Dios que está prohibiendo el homosexualismo es Jehová, que era el Satanás en el Antiguo Testamento. Ya eso lo tenemos ahí, tenemos varios videos hablando sobre eso y está probado teológicamente que realmente el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de Jesús, era un adversario de Dios, era el adversario de Dios que surgió para castigar a Israel durante el desierto, para hacerlo morir de hambre y asesinar a la nación de Israel en el desierto. Esa es la única verdad. En relación al homosexualismo en el Antiguo Testamento, ese Dios, ese Satanás, él exigía una postura moral elevadísima, y eso ustedes lo ven en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, y durante todo el libro de Levítico y Deuteronomio hay una fuerte exigencia y postura moral que ese Dios exigía. No tenemos certeza del por qué, ya que él mismo era un inmoral que sacrificaba niños, sacrificaba adultos y mataba, pues fue un homicida desde el principio y así sucesivamente. La segunda cuestión es que él decide hacer un nuevo pacto con Israel, y eso está en Jeremías capítulo 31 a partir del versículo 31, donde él dice que en el futuro haría una nueva alianza con Israel, cosa que acontece durante la muerte y la resurrección de Cristo, lo entendemos así, y que se confirma en el capítulo 8 de Hebreos, al versículo 10 al 12, donde se confirma que realmente ese nuevo pacto fue hecho. Si ese nuevo pacto fue hecho, entonces el antiguo pacto caduca, según Lucas 16:16, donde dice que la ley y los profetas eran hasta Juan Bautista. Ahí termina todo el Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos confirmado en Juan 1:17, donde Jesús se presenta como siendo la verdad y la ley de Moisés aparece como siendo una sombra o una mentira, algo que no era real de Dios. Por eso Jehová es el adversario. Y a medida que vamos avanzando, encontramos, por ejemplo, en Hebreos 7, 18 y 19, donde el escritor dice claramente que la ley, ella fue eliminada, ella no fue abrogada por causa de su ineficiencia, que ella no producía los resultados esperados. Ella producía una santificación física y no una santificación espiritual. Y Pablo entonces nos confirma eso, tanto en Romanos como en otras cartas, donde dice que nuestro cuerpo físico ya está muerto. En Colosenses capítulo 3, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 5, él dice que la carne humana, ella está muerta para Dios. Ella no existe como tal delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu. Primera de Corintios 1:17 dice que los que se acercan al Señor son un espíritu con Él. Entonces el tratamiento de Dios con el hombre no es a nivel de la carne, no es a nivel moral, no es a nivel ético. No, eso no existe más dentro del mundo espiritual. Existe un tratamiento de Dios a nivel del espíritu del hombre. Y eso está también en la segunda carta de Pedro 1:4, donde dice que nosotros somos herederos de la naturaleza de Dios. Que entonces está claro por ahí. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, primero que se lo está diciendo a los romanos, que los romanos en sí culturalmente ya eran corruptos en ese sentido. Pero la práctica romana no era propiamente el homosexualismo, era la idolatría y el paganismo. Recuerden que los romanos no eran judíos, los romanos eran una cultura totalmente pagana. Ahora, ¿por qué Pablo les escribe el mandamiento? Primero que Pablo se está basando en el Antiguo Testamento, en las exigencias de Jehová, no en las exigencias del Nuevo Testamento o en las exigencias de la gracia. Y observe que quien convierte a los romanos corruptos políticamente o religiosamente en homosexuales, vamos a decir así, no eran ellos, fue el propio Dios que los convirtió. Dice que Dios los entregó a esas pasiones, fue Dios que los entregó. Y Pablo está hablando del concepto que ellos tenían del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, que fue que le bloqueó la mente para que ellos no entendieran la verdad del Evangelio, y él mismo entonces los entregó a esas pasiones.
Entonces no fue una decisión de ellos, no. Ellos no eran practicantes de esa sexualidad corrupta por opción. Fue el propio Dios que los convirtió en eso. ¿Están observando? Son detalles que ustedes tienen que observar muy bien. Otra cosa es que el Nuevo Testamento está siendo elaborado, la gracia está siendo organizada. Los apóstoles no sabían nada sobre la gracia. Ellos estaban recibiendo las instrucciones de Pablo sobre gracia. ¿Por qué? Porque ni Juan, ni Pedro, ni Santiago sabían nada de la gracia. Por eso fue que Pablo los ordenó para que fueran evangelizadores de la circuncisión, porque ellos no entendieron el evangelio. El único que consiguió entender fue Pablo. Solo que en el momento en que Pablo está recibiendo la gracia, él tiene muchas confusiones y eso lo encontramos claramente en las epístolas de él. Porque está recibiendo un conocimiento, pero todavía no está elaborado ese conocimiento. Entonces encontramos algunas contradicciones en el propio Pablo. Por ejemplo, él está diciendo a los romanos que tenían que dejar esas prácticas sexuales ilícitas, pero al mismo tiempo él dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces ustedes ven de que no hay una unicidad en el orden sistemático del conocimiento. ¿Por qué? Porque la gracia se está elaborando. La otra cosa es que el pecado no existe pecado. En Zacarías capítulo 3 versículo 9 dice que Jesús eliminaría el pecado en un día. En Daniel 9:24 dice que el propósito del Mesías era eliminar el pecado del mundo. En Juan 1:20 Juan Bautista dice: es aquel Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Y en la segunda carta a los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Eso está clarísimo allí. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 28, dice que en la muerte de Cristo, Él elimina los pecados. Elimina los pecados con un solo sacrificio. Si los pecados hubieran continuado, entonces Él hubiera continuado muriendo otras veces. Entonces el pecado termina ahí. En la cruz termina el pecado. ¿Qué es lo que existe hoy? La maldad, esa cosa se llama inmoralidad. Eso se llama inmoralidad, no pecado. La inmoralidad se sana de otra forma, no con religión. Porque la prueba de la religión era el pecado, y el pecado fue solucionado con la muerte y la resurrección de Cristo como garantía. Por tanto, hoy en día ya se sabe científicamente que la homosexualidad no es una opción, por lo menos en más del 90% no es una opción. Es una cuestión genética, es una alteración hormonal que acontece en la mujer durante el embarazo, y eso ya está probado por muchos y muchos estudios y artículos médicos, psiquiátricos y genéticos hechos hasta ahora. Por tanto, no es una opción. El homosexual ya nace con esa alteración hormonal, un cuerpo masculino, pero con hormonios femeninos. Entonces, en ningún momento la homosexualidad es pecado. En ningún momento es pecado. ¿Ok? Ese es un estilo de vida, una personalidad. No vamos a decir que sea totalmente normal, ya que existe una alteración hormonal, genética, pero es un ser humano común, es un ser humano normal, es un ser humano como cualquier otro ser humano. Si Dios no hace acepción de personas, entonces los homosexuales también fueron libres del pecado. ¿Ok? Entonces esa es mi opinión, esa es mi teoría y esa es mi convicción. No existe pecado y no existe condenación para homosexuales. Todos somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús.